¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como cada martes a ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Polar Comunicaciones. Soy Javier Muñoz Vidal y como dice el antiguo dicho de la hípica, caballo bueno repite. Y hoy día vamos a compartir nuevamente nuestro espacio con integrantes del equipo que realizó la obra La señorita Julia del dramaturgo August Strindberg. Y me refiero al director de la obra, Diego Martínez Ruiz, y a la actriz Pamela Vera Sandoval. Así que, amigos y amigas, invitadísimos e invitadísimas a compartir junto a nosotros esta interesante conversación. Muy bien, amigos y amigas, como habíamos presentado al inicio del programa, hoy nos acompañan Pamela Vera Sandoval, actriz, y Diego Martínez Ruiz, quien es el director de esta obra La señorita Julia de August Strindberg. ¿Cómo están? Bien, súper bien. Bien, Hola, gracias, Javier. Hola, Pame, ¿cómo está ahí? hola, ¿cómo está mi director? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Javi, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente estamos bien. Qué bueno. Permíteme, Pame, para primero, ya que nosotros tuvimos la suerte de conversar antes en un programa anterior, para saludar a Diego, que nos cuente un poco del proceso y luego volvemos contigo, Pame, por favor. Sí, obvio. Diego, director de la Del obra, proceso. del proceso creativo, ¿cómo parte esto? ¿Cómo nace la idea? Aparte que es un formato intermedio entre el cine, el teatro. Cuéntanos de eso, Diego, por favor. Bueno, esto nace, la verdad, siempre pensamos en trabajar esta fusión del audiovisual con el teatro. Tenía muchas ganas de experimentar esos ambos lenguajes en escena, de forma presencial, pero dada la situación de la pandemia, la cosa fue transformándose, comenzamos a pensar que seguramente, y a ponernos digamos, en el futuro, proyectándonos a que no iba a ser posible poder pisar el escenario, montar la obra de forma presencial y que vaya gente. En ese momento era, junio, julio del 2019, estábamos a puertas de comenzar ya de lleno el trabajo de ensayos y ya veíamos complicada la situación a propósito de la crisis sanitaria. Entonces, poco a poco fuimos ya, siempre estuvimos a la espera de ya, va a haber y llegar la presencialidad y vamos a poder montar en el teatro y esperemos. Entonces fuimos dilatando y fuimos trabajando, ensayando en ese momento por Zoom, pero nunca sabiendo al 100% si íbamos a estar de forma presencial o no. Entonces durante ese proceso bien largo y bastante agotador, llega un momento en el que tomamos la decisión de grabar la obra. Y ese fue un momento crucial porque había que repensar básicamente desde dónde uno trabajaba. Como te conté al inicio, al principio, en formato presencial, íbamos a trabajar con proyecciones, con una cámara dentro de la escena, cosa que el espectador tuviese la oportunidad de ver lo que ocurría de forma presencial y al mismo tiempo ver lo que ocurría desde una mirada audiovisual. Entonces íbamos a trabajar de esa forma. Pero ahora, como no era posible, tomamos la decisión de grabarla y ahí empezamos a acomodar cosas en general. Y conseguir todos los espacios y las ayudas necesarias para poder llevar a cabo un proyecto que mutó. Que a propósito fue un proyecto financiado por Fondar Convocatoria 2020. Y en esa misma línea, ay, se me había pegado. Y en esa misma línea,
se pensó inicialmente esto para el teatro municipal, para el centro cultural, para algún gimnasio por el tema de las pantallas? ¿Cómo lo habían pensado si hubiese podido ser presencial? En un principio iba a ser en el centro cultural. Ya. Iba a haber un telón, iba a estar a un lado, pero iba a ser parte de la puesta en escena. Iba a haber un camarógrafo, un audiovisualista, que iba a estar captando de forma paralela a lo que ocurría en escena, las cosas que no, como iba a dar dando otra lectura de lo que iba a estar ocurriendo. Esa era la idea. Iba a estar ocurriendo algo, uno iba a estar entendiendo algo como espectador, pero uno iba a estar viendo otra que iba a estar circulando en la imagen. Por ejemplo, estos personajes se están acercando, estoy poniendo un ejemplo, se están acercando y se van a dar un beso, pero en la cámara, en la proyección, vemos que uno de los personajes tiene un cuchillo detrás. Y eso es algo que no se ve en escena, pero sí se ve en la proyección. Entonces eso era más o menos lo que uno queríamos trabajar y que no se pudo, pero no por eso no nos acomodamos a este nuevo formato y hicimos algo que también consideramos que está interesante. Claro, no por eso le quita lo interesante de lo que uno puede observar. Y tuve, como decíamos fuera de programa, la suerte de apreciar primero escenas a través de UMAC TV y luego la obra completa junto a los estudiantes y a la comunidad educativa del Liceo Sarah Brown hace un par de semanas, que como jornada y como difusión allí también agradecer a la colega de ustedes y productora de la obra, Andrea Pereda Negroni, que nos colaboró también en esa gestión. Sí. Y me gustaría, Pamela, porque quizá me va a salir un minuto solamente de la obra, pero en el proceso de creación, de formación de un personaje, y más aún de una obra que quizás tú conocías de antes, ¿qué elementos entran para lo general y luego para este personaje en particular, que es bien especial y tiene, por supuesto, los caracteres del territorio que tú misma habías mencionado la vez anterior que conversamos? ¿Qué elementos tiene? Bueno, hay una serie de elementos ahí para la construcción de un personaje. Si nos ponemos a hablar ya desde la técnica, podríamos hablar del método de acción física o no sé, hay un montón de técnicas que se pueden como aplicar para construir un personaje, pero en particular yo, esta pregunta igual me la hicieron, creo, tuvimos hace un tiempo atrás, la semana antepasada, un conversatorio con una escuela de espectadores que gestionó también Andrea, y también me preguntaron cómo hiciste para construir el personaje y todo, y yo respondí que algo que fue bastante polémico para ellos y que después tuve que explicar por qué dije eso, que es un poco como Julia es un personaje que tiene tanta fuerza, que después esta misma fuerza posteriormente la lleva a la destrucción total o ya a la autodestrucción. Hay que, bueno, primero entender que desde la actuación uno puede elegir la mirada personal que uno tiene en relación a los temas que transita Julia. Y entonces ahí yo puse bastante puse bastante atención en eso, como la experiencia que tengo yo a mis cortos 30 años en relación a algunos temas que abarca Julia. Pero también eso desde lo experiencial, desde lo personal. Pero también hay otros elementos que se toman en cuenta cuando uno como actor, actriz está construyendo un proceso de identidad de un personaje que es obviamente la mirada de quien está liderando o quien está encauzando la historia y el conflicto dramático, que es el director.
Entonces hubo una serie de referencias también que se trabajaron y que se estudiaron, referencias cinematográficas. Me acuerdo de la película, se me olvidó el nombre, Emma, que es dirigida por Pablo Larraín, que es actuada por Di Girolamo, no recuerdo el nombre, pero es apellido Di Girolamo la actriz, que también tuvo varios premios después en algunos festivales de cine. Y también eso en relación como a la fuerza, como había como un símil de este personaje principal de esta película con la energía que debiese tener un personaje tan potente como es Julia. Y también una referencia con otra serie que estuvimos estudiando, que se llama Las Criadas, creo que es en español. En inglés es, a ver si me sale bien el inglés, The Handmaid's Tales, creo. Sí, medio, por ahí. medio chumango el inglés, pero pero se entiende. Y está en Netflix esta serie. No, ya no está. Creo que no, de hecho nunca estuvo. En Cuevana está. Bueno, entonces igual hicimos como un estudio de esa serie, y ahí como también referencias en lo con la energía que tiene la obra en general, que es como bien, no es dramática, sino que es como hay mucha tensión, mucho choque energético ahí entre los personajes, hay algo también con la mirada de los actores que mantienen durante todas sus personificaciones. Entonces eso es lo personal como en relación a la construcción del personaje. Ahora yo siempre digo, y lo dije en el conversatorio de la escuela de espectadores, que nosotros tuvimos un tiempo de trabajo que claro, que estuvo como también bastante colapsado con un montón de cosas que pasaron, obviamente pandemia, pero a mí me gustaría, y creo que a todos en el grupo nos gustaría hacer esta obra de forma presencial y seguir construyendo la identidad de estos personajes, porque entonces ahí yo hago obviamente mi autocrítica, autoexigente también soy. Entonces revisando como revisando la obra desde afuera y mirando la obra desde afuera, es re heavy como verse como hay cosas que de repente no te gustan tanto, que uno como actriz como se te van, y que naturalmente, porque somos humanos, entonces me gustaría como obviamente trabajarlo con volver a trabajarlo, volver a ensayarlo, volver a pasar a Julia en el cuerpo. Eso es bastante fuerte, ese proceso. No sé si respondí bien la pregunta. Mejor de lo esperado, porque genera una profundidad que también el espectador no solo piense como, se prendió los textos, miró cómo hacer, sino que también has mencionado lo que provoca en ti como actriz, como profesional de la actuación, más allá de la obra. O sea, no solo que ya está cumplido, hacemos check y pasamos al siguiente personaje, sino que estás hablando de la construcción permanente. Y eso es muy interesante, porque quizá algunos, los que consumen serie o ven cine, piensan que el actor, la actriz quedan en el personaje y luego se pueden ir para la casa como si nada hubiese pasado. Y no que te queda en la piel, que te queda dentro de la entraña esa construcción de un literato, digamos, o de una escritora. Y, gracias. Diego, cuando se genera el proyecto, en la elección de los actores, del actor y las actrices, va también la mirada de que podrían encajar
en los personajes que está en la obra según lo que tú has visto de sus trabajos, así como una especie como de selección o casting, o es porque con este equipo confío y lo que se le proponga se puede construir con ellos y ellas? Eh, esta vez yo lo pensé bien desde el casting, igual, porque, bueno, acá quienes actúan está la Pame, que está presente, la Indira, que es una actriz igual, que es venezolana, reside acá en Magallanes. O sea, reside allá en Magallanes, porque yo estoy en Santiago. Bueno, Estás en los dos lados al mismo claro, tiempo. se puede estar en todas partes ahora. Y Juan Manuel, que también está en Magallanes, ellas tres. Fue un proceso, esto lo armo primero, ya, este proyecto, quiero hacerlo así, 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 ya, necesito este tipo de perfil, pensando en el casting, ¿no es cierto?, que nombrabas tú. Y claro, Juan Manuel calzaba más o menos en cierto referente en el cual me interesaba investigar. La Pamela lo mismo, también. Yo no había, a la Pamela yo la conocí en el trabajo, es decir, en este proyecto. Le invito a propósito de que Juan Manuel me dice, mira, anda, ve a Pamela a ver, ¿y qué hace uno? Busca en internet, pone Facebook o Instagram, ya, Pamela Vera, y ves, ¿cachai? Y claro, y hay uno que ve casting, pues al final uno no, yo Sí. hasta ese momento yo no conocía a Pamela, yo no sabía cómo íbamos a relacionarlos en ese momento, porque yo conocía a Juan Manuel, a Indira, a Pamela hasta el momento no la conocía. Y, y es re bonito esos procesos, porque uno va confiando en el otro, en la otra en este caso, y es un diálogo mutuo que en el proceso se va construyendo algo en conjunto también y algo en personal, porque como bien decía Pamela, ella empieza de los referentes que uno a lo mejor como director propone para investigar, para poder nutrirse creativamente. Ella también busca desde sí, desde su biografía, y una forma también de construir lo que ella también pretende desde sí misma. Entonces esas cosas se empiezan a tejer y es re lindo porque empieza a ser un trabajo bien sincero respecto a lo que pones en la cámara, en este caso, en el teatro, lo que pones en escena. Y eso la verdad, o sea, así conocí a Pamela, y a los demás ya los conocía, pero en este formato como cine teatro o teatro audiovisual, todos nuevos en este rumbo, la verdad. Y antes de hablar de lo genial que ha sido este proceso, de lo bueno, ¿cuáles fueron las dificultades, además de la pandemia, para poder realizar esta creación y llegar al resultado que podemos apreciar, observar? Y si usted no lo ha hecho, vamos a hacerles una invitación para poder acceder y poder verlo en su casa. Le estamos solamente abriendo el apetito para poder llegar hasta esta obra. Claro, es la idea. Hubieron varios problemas. Yo creo que Pamela también sabe harto de ese tipo de problemas, porque sí, o sea, ella era la que estaba, era de las que estaban en escena, y que estaba nerviosa, o atenta, muy atenta a qué va a pasar, ¿no es cierto? ¿Va a ser presencial o no va a ser presencial? Y hasta casi un mes antes de rodar la obra, estábamos en esa incertidumbre. Entonces, yo creo que ese fue el problema más crítico, pero ahí a lo mejor Pamela puede profundizar en eso también. Sí.
Terminó siendo, claro, como que estábamos muy en la incertidumbre en ese momento que dice Diego de la presencialidad versus la virtualidad, que estábamos como también bien reacios a que suceda. No queríamos que suceda la virtualidad en el formato que se conoce la virtualidad, en el formato que se está conociendo el teatro a través de la virtualidad. Porque bueno, ahora ya está como, yo creo que ya estamos bien como avanzados en eso, en el área del teatro, como el teatro virtual, como este formato de hacer obras de teatro a través de Zoom, donde la gente paga su entrada, también como si estuviese yendo al teatro físicamente. Te conectas en la pantallita, Zoom, reunión de Zoom, y salen los actores, plano general, sin incluir mucho las cámaras entre medio de la escena, sino que es ahí lo que ves como si fuera una reunión, como si esto que estuviese pasando en este momento fuese una obra de teatro. De hecho, podría ser una performance, todo esto que está pasando ahora. Y no tenemos idea que hay espectadores, pero hay espectadores, solamente que están muteados, sin derecho a decir nada todavía, o no. Tal vez hay alguna compañía de teatro que se atreva a hacer esos tipos de intervenciones performáticas que están pasando incluso. Entonces, como, bueno, no, como por lo menos personalmente, y yo creo que ya hablo ya por parte de todos, que nadie quería ese registro, ese formato de teatro virtual. Además, porque también en ese momento estábamos como en un momento muy intenso y de ansiedad, de estar como encarando los personajes, de estar encarando la propuesta, somos actores y queremos actuar, y que el teatro, este paradigma de que se está rompiendo en relación a cómo se hace teatro, cómo se gestiona teatro y cómo se mira teatro, que es como vamos al teatro físicamente, hacemos fila y nos sentamos en una butaca a ver la obra. Ahora ya no es eso. O sea, ya no existe eso. Los tiempos de la antigua Grecia con los ditirambos, o sea, de esa época estamos hablando que el teatro se hacía en ese formato, y ahora estamos en 2021 donde ese formato de hace millones de años ya no está. Ya todo se rompió, entonces los lenguajes cambiaron, y las formas de mirar y de observar y de expectar están cambiando todavía. Y seguramente qué es lo que va a pasar. Capaz que después, no sé. Entonces estábamos reacios al tema de la virtualidad. Y después, bueno, se empezó como una problemática eso, pero creo que después cuando hay una decisión ya tomada, y una decisión bien tomada, al final, creo yo, se trabaja en pos de esa decisión y con las mismas ganas y con la misma tranquilidad, y bueno, creo yo que esa fue la gran problemática. Bueno, después obviamente pasaron muchas cosas en relación a cómo esto fue un proyecto Fondar, que estaba visto para ser presencial, no para ser montado con cámaras, con un estudio, con un set de grabación. Eso creo que fue el segundo gran problema, porque se acabaron los fondos, se acabó la platita del ministerio y quedamos ahí. Nadie de cultura no sé si está bien decir esto, pero nadie no de sé, cultura ya lo dije ya. Claro. Nadie se pronunció, nadie dijo ya vamos a darle un bono a los artistas, a los actores que están sufriendo, que están padeciendo, al igual que un montón de otros trabajadores de otras áreas, pero nosotros los trabajadores de la cultura nadie los pesca, pero así. Entonces, bueno, volviendo también un poco como a lo que estamos nosotros también acostumbrados hace un montón de tiempo, que es como la autogestión, el estar como pidiendo recursos a las empresas, qué sé yo,
que ese es como nuestro alma madre, no sé, como que igual estamos curtidos con ese tema, igual yo creo los actores, de estar acostumbrados a hacer eso, porque precisamente hay una ausencia de parte de un organismo institucional que ayude y que apañe con el presupuesto, con los espacios, con la accesibilidad a esos espacios, esos lugares, en fin. Sí, sumándome a eso que igual comenta Pamela, yo creo que los problemas que se arrastran tienen que ver con la burocracia, que claro, en cierta parte son formalidades que sirven para poder tener un orden en los proyectos, en este caso, en las posteriores rendiciones, etcétera. Pero en este momento de caos, de crisis, cuando de repente ese tipo de formalidades son las que no permiten avanzar, que finalmente se transforman en un obstáculo más que una forma de ordenarte. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo mucha modificación, de solicitar modificaciones y de esperar respuestas. Y como me imagino que había muchos proyectos que estarían en ese mismo... o estarían pasando lo mismo que nosotros, tenían mucha pega o qué sé yo, ¿cierto? Finalmente las respuestas se demoraban, se demoraba mucho en poder darnos soluciones y así es el juego nomás. Así es el juego y finalmente pudimos lograr sacar la obra adelante y siempre con ganas de poder montarla presencial, de revisarla para poder montarla presencial, porque no es llegar y ya la obra está y vamos a hacer esto mismo, pero presencial. Siempre, como decía Pamela, seguir pensando creativamente. Ella desde su personaje, cada uno desde su rol. A lo mejor desde mí, desde la puesta en escena. Pero no quiero cortar la conversación, pero tenemos que ir a una pausa comercial y al regreso vamos a seguir comentando. Me parece muy interesante eso del repensar, que ya Pamela lo habló desde como actriz, como constructora de un personaje, pero también quiero saber desde la gestión cómo se puede repensar esta obra que ya está. Y además vamos a hacerles una invitación no solo a seguir las redes sociales de la señorita Julia, sino que también a poder apreciarla a través de un formato interesante para que usted en su hogar lo pueda hacer. Va a una pausa comercial y regresamos con este ¿Y tú qué opinas? En día martes. ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.